Y arrancamos este post online en Ignorantes de la Vida y este programa llega a ustedes gracias al gentil apoyo de... ¿Buscas un corte de calidad y un servicio excepcional? Entonces visita Barbería Pazimiño. Estamos ubicados en la esquina de las calles Lérida y Pontevedra. No pierdas tiempo. Agenda tu cita hoy mismo. Comunícate al 0983 46 21 20. Esperamos con un ambiente único, atención personalizada y el mejor estilo. Barbería Pazimiño, donde tu estilo es nuestra pasión. Y en esta tarde, en este post online y en este Ignorantes de la Vida, tenemos un tema súper importante, histórico además, que nos va a causar memoria y nos va a hacer reflexionar un montón. Y ya estamos con nuestro entrevistador oficial, Juan Fernando Marín, el profe y nuestro invitado del día de hoy. Espectacular, no tengo más palabras, a nuestro amigo de la casa. Así que, Juanfer, todo tuyo el micrófono. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, por supuesto, a todo nuestro gran público, nuestra gran audiencia que ya estamos generando comunidad aquí en nuestro podcast Ignorantes de la Vida, un producto de Post Online. Por supuesto, soy Juan Fernando Marín y hoy tendremos un invitado especial. Por supuesto, vamos a hablar de un tema súper importantísimo y vamos a resaltar la memoria. Vamos a hablar sobre, primero enfocarnos en la memoria y también sobre el tema de los 3 periodistas de un caso que ya nos va a contar acá el invitado del diario El Comercio. Ricardo, un gusto que estés con nosotros. Gracias por aceptar la entrevista. Gracias por la invitación a ustedes y a la audiencia también. Un saludo muy especial para este programa que pues ahora estamos acá para conversar sobre estos temas. Por supuesto que sí, que se tiene que tratar, se tiene que nutrir a la comunidad en el internet y todo esto de estos temas. Ricardo, antes de comenzar, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Quién es Ricardo Rivas? Bueno, creo que has hecho una pregunta media complicada. Porque Ricardo Rivas realmente es un educador de más de 30 años a nivel superior que desarrolló estas habilidades, digo, porque yo cuando empecé a estudiar mi profesión en la universidad nunca me imaginé llegar a ser docente. Yeah. Y tomé una línea gastronómica, hotelera, turística, en ese sentido, y bueno, esa era una parte de la formación. Luego hice un posgrado, una maestría en pedagogía profesional, y luego pues saqué un doctorado en educación que todavía por vago no lo he hecho registrar en el CENSID, pero... pero está terminado. Pero está terminado, está todo. Entonces he trabajado en eso, en investigaciones, en el área educativa. Me he desarrollado, he trabajado en hoteles, restaurantes y todas estas líneas medias interesantes. Y como yo digo, como primera parte de lo que viví hasta el año... De lo que eres tú. Sí, de lo que soy yo y que viví hasta el año 2018. Porque la proyección de vida mía era otra. Pero claro, ya en el 2018, con el tema de mi hermano... los 3 periodistas que van a la frontera en Mataje, Colombia Ecuatoriana, y que lamentablemente sucede el secuestro y luego un posterior asesinato después de 18 días, pues te cambia la vida. Y te enfocas en algo diferente, en algo distinto, que no tenías planificado y que sucede. Y entonces ahí es donde yo entro en este mundo de derechos humanos, en este mundo periodístico, comunicacional, en el cual he tenido que estudiar, me he comenzado a preparar porque no podía hablar de estos temas si no tenía una base, una connotación, y que me parece importante, y es cuando empiezo a estudiar, cuando empiezo ya a enterarme de cómo funciona esta actividad, esta profesión, y también me meto un poquito en la parte de derecho, de leyes, porque todo este tema que creo que ahora vamos a conversar. Que nos pica las ganas de conversar. Entonces me meto en esos temas y cambia radicalmente la vida de uno, pero sí te podría decir que también adquiere mi vida en lo personal, adquiere más, adquiere otra connotación. Otra visión y un sentido de vida. Porque a pesar de que yo creo que el ser humano puede estudiar un montón de actividades, profesiones,
equívocas o no, porque a veces uno estudia y dice, no, no me siento bien en esta profesión. Pero creo que el sentirse parte de la vida, a tener sentido a tu vida, a lo que haces, creo que es muy distinto y muy diferente. Y esta lamentable causa de mi hermano es el que me enfoca en esto, donde yo realmente me siento parte de un escenario, de una sociedad mucho más compleja que necesita gente que levante la voz para defender estos derechos que lamentablemente son vulnerados muchas veces. Antes de empezar con este tema, que créame que yo soy el principal interesado, debería hablar de esto, pero nos cuenta del tema de que ha sido docente y todo ese aspecto. Y El Juanfer es docente. yo soy pero de adolescentes, yo soy profesor de... bueno, qué un chévere. fuerte saludo a todos mis guambras que me están dando el like, comenten. Entonces yo también Gracias. saludo a mis estudiantes. Claro, no me harán stickers, ¿verdad? Por favor, al menos un punto nomás si hacen stickers. ¿Qué es ser profesor universitario? ¿Qué se siente? ¿Cuál es el meollo en el asunto en ese aspecto? Bueno, yo creo que es un reto en lo personal yo lo tomo como un reto porque es algo, yo creo que es algo invalorable. Que muchas veces cuando uno está del otro lado del estudiante o del padre de familia, no alcanza a dimensionar a quién tiene al frente de sus hijos enseñando cualquier conocimiento que podamos hacerlo. Y creo que eso es fundamental, el transmitir tu conocimiento, el educar, el formar, el transmitir no solo un conocimiento que has aprendido, sino también una vivencia, un pensamiento, una ideología, una forma de ver la vida, creo que es lo que te hace distinto. Y en todo lo que tú emprendas, debes propender a eso, a ser distinto como ser humano y a dejar un legado, una huella. Tal vez la huella sea, eduqué a conciencia y saqué profesionales formados, no solo como tal, sino también como seres humanos. Pero ese es tu legado como docente y yo creo que esa es una de las más grandes contribuciones que uno puede tener en una sociedad cuando estás formando a personas desde la niñez, la juventud y luego cuando ya estamos con profesionales en otros niveles. Creo que eso es lo más importante, ese compartir tu conocimiento, tu esencia, tu ser, tu espíritu en otras realidades. Y saber cómo llegar al estudiante es lo complicado. Bueno, eso ya es más complicado también Sí. porque yo digo, uno tiene conocimiento, puede tener una experiencia, puedes pararte delante de un aula de 10, 20, de los que sean estudiantes y puedes hablar, pero eso no es ser o sea, eso no es ser maestro. Yo te quería preguntar, ¿qué es ser profesor para ti, por ejemplo? O sea, profesor es enseñar, pero ser maestro Ah, ya vean es la diferencia, transmitir claro. algo más profundo, porque tú tienes que saber primero llegar a lo que estás hablando, que impacte en las personas que te están escuchando, por un lado, y por otro también identificar, porque no todos tienen las habilidades como para aprender rápidamente, unas personas de pronto tienen otro tipo de habilidades y tú tienes que saber manejar esos grupos que son diferentes, partiendo de que cada ser humano es un mundo distinto y que a ese mundo tienes tú que tratar de transmitirle lo que esté en tu posibilidad, en tu experiencia, en todo lo que hayas planificado. Y esos son los más grandes retos que podemos tener en la vida. Y luego cuando sales ya al día a día y te encuentras con tus estudiantes. Que te saluden, ¿eh? En cualquier situación. Yo me he encontrado a veces increíblemente cuando he viajado, por ejemplo, en algún aeropuerto, me he encontrado por ahí con estudiantes y que se acerquen, te saluden. En un restaurante, en la calle, se acercan, te saludan, te abrazan, y ¿dónde estás? ¿Y dónde estoy yo? ¿Y dónde estás tú? Y comienzas a conversar, y qué bueno verte. Pues creo que eso es una de las más grandes bendiciones que uno puede tener como ser humano en la vida. Ahora, y este es el alma del programa, somos ignorantes de la vida y no lo tomamos como insulto, porque alguien te dice que eres un ignorante, que no sé qué. Ignorantes viene de la palabra ignorar y todo eso, que desconoces este Que no aspecto. conoces, claro, claro. que no conoces. Por ejemplo, un chico de hoy, 16, 17, 18 años que nos esté viendo y quiera ser periodista, ya hablamos de la docencia, vamos con el tema de periodismo. ¿Qué le dirías? Bueno, yo le diría que piense bien. Y ahí vamos poco a poco ya llegando al tema. ¿Sí ves cómo le voy aterrizando? Ha cogido práctica. No, yo le diría que piense bien, no por el hecho de ser periodista, Si no, sino por el hecho de su actividad, de su profesión,
Porque uno cuando sale del colegio o antes de que salga del colegio, uno tiene un montón de variables en la vida y otras que no, por supuesto, y no sabe qué escoger. Y te encuentras en esa dualidad. Y ahora, ¿será que me inclino por arquitectura, por periodismo, por administración, por leyes? Hay otros que ya tienen definido su camino, Y ¿no? es envidiable. Y hay otros que lamentablemente sus padres son los que imponen una profesión. Y muchas veces uno no quiere esa profesión, pero por la tradición familiar les toca seguir. Entonces es muy complejo todo este tema de seguir una profesión como tal. Y yo lo único que digo siempre es, ¿quieres ser periodista? Listo. ¿Quieres ser administrador? Listo. ¿Quieres ser cocinero? Listo. Lo que quieras hacer en la vida. Lo único que tienes que ponerle es pasión. Y vocación, claro La que sí. pasión, hermano, es lo fundamental en esto porque tú vas a vivirlo, vas a sentirlo, no, se te van a pasar el tiempo porque vas a investigar, vas a adentrarte, vas a comenzar a sacar esas cosas que están ocultas y eso es el periodismo, vivirlo con pasión. Hay profesiones que son altamente remuneradas, hay otras que no lo son. Pero más allá de esto, el ser periodista, ser comunicador, tiene una trascendencia tan grande porque tú estás hablando de un poder, entre comillas, que no se siente. ¿Por qué no se siente? Porque mira, con este micrófono ahora no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Nos van a escuchar 1, 2, 10,000 personas. Nos escucharán en nuestra ciudad. Nos escucharán fuera de nuestro país. No sabemos el alcance. Esta es una herramienta poderosa. Entonces tenemos que saber manejarla como tal, a más de la pasión, la ética y la responsabilidad con la que asumimos cualquiera de las profesiones, en este caso el periodismo. Yo creo que eso es lo más importante. Decirle, mira, evidenciarle, a esto es lo que tú vas a llegar a utilizar elementos que vas a comunicar, que vas a informar, que vas a contrastar, que vas a verificar y que vas a llegar a una audiencia que muchas veces tú no los dimensionas y esa es tu responsabilidad. Informar, pero informar bien. Informar Ahí está la clave. transparentemente. Claro y ahí, que sí. ahí, Juanfer, solo voy a decir que por esa pasión y por esa vocación hacemos el programa de hoy. Y, Por supuesto. y lo dedicamos a Paul, Javier y Efraín, que al final gracias. lo hacían con pasión. Así ¿O me es. equivoco, Sí. Ricardo? No, así es. De hecho, tomando el ejemplo de mi hermano, que es el que lo conozco mucho más, él tenía una visión muy distinta cada vez que realizaba su fotografía y tenía un acercamiento porque él a través de la fotografía quería buscar qué es lo que había detrás. Detrás de esa foto tenía que tenía que decirte, hablarte algo. O sea, comunicarte qué existía. Tal vez a través de una mirada, de un rostro, de un gesto, de una posición, que reflejaba, y de hecho hay grandes ejemplos que tengo ahí en la muestra que mi hermano dejó y que ahora lo tenemos, pero hay grandes evidencias de lo que él decía que era un pintor de luz, porque era pintar con la luz, con la fotografía, lo que la gente quiera ver. Y una misma fotografía puede pasarte muchos mensajes, depende de la arista o la posición con la que tú la quieras ver, pero te habla, te dice, te comunica, te transmite, y eso es parte de la esencia de lo que se está haciendo con pasión. Con pasión. Ahora vamos ya un poco a poco. El tema hemos ya hablado de esta pequeña introducción y vamos con el tema de... Ya sabemos quién es Ricardo Rivas. Claro, Ya. ya sabemos. Poco a poco. Poco a poco. Ahora queremos conocer, en este caso, justo, Diego, tenemos la conexión con el Diego, porque yo te quería preguntar, y en el medio del asunto del tema de ignorantes de la vida, cuando tu hermano Paul se acerca a tu familia y les dice, yo quiero ser periodista, ¿cómo lo tomaron? Bueno, te cuento que mi padre fue fotógrafo, Ya. de prensa también. Él estuvo muchos años, muchísimos años, no recuerdo ya cuántos, ligados, más de 30 o 40 años ligados a la fotografía, sobre todo a la parte deportiva. Él hacía fotografía... Captaba los goles del Quito, mínimo. Bueno, del Quito, y de algunos otros equipos. No me ¿no? tuerces de aquí, O sea, porque yo soy hincha del Quito. No voy a hacer quedar mal en este podcast, pero bueno. Usted, Pero sí, un paréntesis, ¿hincha de qué equipo es usted? del Nacional. Del Nacho. Del Nachit. Ya. Nachit.
Pero yo recuerdo que mi padre me llevaba desde los 7 años. Antes, mucha gente tal vez no lo sepa, pero habría tripleta en el Atahualpa. En el Atahualpa, sí, 3 sí. partidos en la mañana del domingo. Entonces empezaba a 7 de la mañana y terminaba hacia la 1 de la tarde más o menos. Con una entrada. Con una entrada. Vea nomás. Y entonces me llevaba desde las 7 de la mañana y me hacía poner atrás del arco, a un costado donde estaban los fotógrafos, todo el día. Entonces yo veía todos los partidos y mi padre nunca faltaba en 40 años un domingo al estadio. Ya te acostumbras, ¿no? Entonces yo le acompañaba y de ahí también nació la pasión por el fútbol, ¿no? Claro, o sea, obvio. Y claro, entonces yo creo que con ese ejemplo que se vive en casa, mi hermano entró a estudiar publicidad, pero él no lo ejerció. Él lo que siempre le llamó la atención y le gustó fue la fotografía y tuvo la oportunidad de ingresar en primera instancia al Instituto de Patrimonio Nacional, donde estuvo un tiempo haciendo fotografía en esos monumentos, en esas casas antiguas, y luego ya se abrió la vacante en el comercio y entró. Él más o menos estuvo casi 20 años trabajando. Digo casi porque le faltaron un par de meses nada más para cumplir 20 años en el comercio. Ricardo, ahora sí. Año 2018. 2018. Marzo, 26 de marzo del 2018. ¿Cómo lo viviste? Bueno, te cuento que yo el 26 no estuve aquí. Yo el 25, fue cuando ellos salieron hacia la zona de Mataje, hacia Esmeraldas. Frontera Norte. Frontera Norte. Yo justo ese fin de semana estuve en la casa con mi madre y almorzamos juntos ese domingo. Y yo nunca, o sea, él siempre se despedía para todas sus coberturas que hacía y nunca hubo la oportunidad de despedirse porque nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Claro. Pero ese día, porque así es la vida. Y como almorzamos juntos, me dice, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir, me voy hacia Esmeraldas. Y entonces yo me despedí de él. Y yo como nunca, el rato que le di el abrazo, le digo, chao hermano, que te vaya bien. Yo sentí algo medio raro, medio especial. Presientes, ¿no? O sea, no te podría decir que sentí eso, lo que sucedió. No, estaría falseando. Pero sí me sentí medio raro, o sea, no sé. ¿Incómodo tal vez? Incómodo, como que algo diferente. Y bueno, no le dije nada y le dije, ¿sabes? Y como nunca le dije, cuídate mucho. No, tranquilo, no pasa nada, ya regreso para el cumpleaños de su novia, que era una semana después. Entonces ya regreso y ahí nos vemos. Le dije, ya chévere. Entonces cuando terminé de abrazarle, yo vi por la ventana y vi la camioneta que justo estaba ahí. Me dice, ya me están esperando. Le digo, cierto. Y me di la vuelta y después de un ratito regreso a ver y ya no estaba la camioneta. Dije, bueno. Y al otro día en la madrugada, a mí me tocó salir a dar una capacitación en Amazonía, en Loreto. Estuve allá y recuerdo que ya terminé mi capacitación de ese día y en la noche ya cené y me acosté a dormir. No podía dormir mucho. Me dije, voy a ver la tele, total, no, me estaba dando vueltas en la cama y hacia las 12 de la noche me dieron un timbrazo al celular. Y me llamó la novia de mi hermano, Yadira, y me dijo, ¿sabes qué? No te asustes, pero al parecer, parece que Paul fue secuestrado. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Fue secuestrado? Sí, dice, fue secuestrado, estamos aquí en el EQ911, estamos con tu mami, así que sería bueno que regreses. Le digo, no te preocupes, obvio, tengo que regresar. Claro. Pero claro, me dijeron en el hotel, no, en la noche es bien complicado salir desde este sitio que estábamos, no lo recomendamos, así que más bien que se vayan a madrugada, o sea, 5:30, 6 de la mañana, ya salí para Quito. Cuando llegué, entonces ahí para averiguar bien todo el tema, porque tampoco es que en la carretera puedes conseguir señal y si entra alguna radio no consigues lo que quieres escuchar, ¿no? Entonces llegué a la casa y claro, entonces lo primero que hice es averiguar, o sea, a ver qué pasó, qué sucedió, qué es lo que dicen, qué es lo que pasa y comencé a enterarme todas las Ricardo, particularidades. Vamos, esto es muy importante, tenemos la fuente aquí, pero siempre hay que contextualizar las cosas.
¿Cuál fue el objetivo de los 3 periodistas de cubrir? ¿Qué noticia estaban cubriendo? ¿Por qué se fueron al norte? Bueno, acuérdate que en enero, si no estoy mal, el 8 de enero de ese mismo año 2018, se coloca una bomba en el cuartel de policía allá en San Lorenzo. San Esmeraldas, Lorenzo, sí. exactamente, y explota, claro, no hay ningún herido, no hay nada. Y claro, ese tema de la bomba genera la atención de todos los medios de comunicación a nivel nacional para ver qué es lo que estaba pasando, porque antes de eso nadie, si se día alguna cosa era media suelta, nada más, pero no se ataba a cabos, no se concatenaba. Pero ahí hay algo que no había pasado nunca en nuestro país, que es una bomba en el cuartel de policía y todos los medios van. De hecho, mi hermano es el primero que llega a la zona y hace una serie de fotografías evidenciando todo lo que sucedió. Y claro, a raíz de eso comienzan a suceder muchos hechos. Sucede eso, sucede luego también, acuérdate que hay una muerte de 4 infantes de Marina con una bomba, algo que pusieron ahí en el camino. También hay bueno, el mismo día del secuestro de mi hermano hubo el bombazo a un tanquero militar, a un tanquero de agua de los militares. Antes de eso también hubo a un grupo de policía, también hubo un atentado. Ya se daban ciertos hechos en la frontera. Claro, Entonces entonces estaba tensa la situación en sí, el norte. entonces todos los medios comienzan ahí, de hecho habían todas las cadenas, estaban ahí esperando entrar a la zona y claro, no había una restricción y lo que el periódico lo que hace es mandar equipos que se releven todas las semanas. Entonces mi hermano era la tercera vez que entraba a la zona y a él no le tocaba. A él no le tocaba ingresar, así es la vida. Él ya había salido hace 2 semanas, entraba otro equipo, pero el fotógrafo de ese equipo no podía viajar, así que le insistieron mucho a mi hermano y resulta que le convencen y va. Y va e integra ese equipo y cada semana se relevaban. ¿Cuál era la idea? Ellos tenían, bueno, ya de acuerdo a las investigaciones, ya se conoce ahora, que ellos tenían ciertos datos, por ejemplo, o temas que tenían que sacar. E iban sacando, si ustedes ven todo lo que se ha publicado en el comercio desde enero, tenía una línea para ir sacando incluso la ruta de la coca, como está publicado esto en el periódico, cómo seguía la ruta de la coca desde Colombia hasta entrar a nuestro país y tocaba todos los puntos, que eso lo hicieron con mi hermano y otro periodista también de otro equipo. Y entonces eran todas estas novedades, todo esto que sucedía en el contexto. De ahí es cuando entra la vocación del periodista, de esa necesidad que tiene de cubrir esas cosas, ¿no? Claro, bueno, por un lado, esa necesidad de averiguar y transmitir la información para que la sociedad conozca. Por eso es importante el periodismo, porque transmite la información una vez que está veraz, que ya lo compruebas, que lo verificas. Esa es la responsabilidad que tienes de transmitir una información hacia la sociedad para que sepa qué es lo que sucede en muchas zonas, países, cantones, etcétera, etcétera, de cualquier tema, ¿verdad? Porque si no tenemos esos periodistas en esas zonas, como actualmente sucede, ya no conocemos las realidades de determinados sitios y lamentablemente esas voces han sido calladas. Y claro, se comenzaron a transmitir y ellos van con el afán ya de buscar, han buscado información, porque ya te digo, mi hermano había entrado ya 3 veces y otros equipos entraron desde enero, imagínate, entonces iban relevando cada semana. 3 meses. Él tocó la tercera vez y claro, tenían temas como conversar cómo estaba la población, cómo se sentía afectada y varios de esos temas, ¿no? Entonces, ese era el contexto realmente. Pero claro, o sea, una cosa es lo que se vive ese momento en el 2018 y otra cosa es lo que después de las investigaciones, no de fiscalía, sino investigaciones periodísticas que comienzan a hilar y a investigar arduamente sobre estos hechos, comienzan a salir datos, documentos y un montón de cosas que tú vas hilando y te das cuenta de las graves deficiencias que existían en esa época, en el 2018, y cuáles son los errores que se dieron para que suceda el secuestro y el asesinato, el posterior asesinato. El secuestro se realiza en Ecuador, pero el asesinato se realiza en Colombia. Ya. Como tal, porque
el día que ellos son secuestrados, el 26 hacia las 9:30 más o menos de la mañana, que son secuestrados y son abordados, bajados de la camioneta. De hecho, nosotros encontramos en su camioneta, por ejemplo, el chaleco de mi hermano, los lentes, la cámara, la portátil, un montón de cosas. Y ellos son bajados y bueno, luego, o sea, después de varios meses salió a la luz, lo que digo es público, así que no hay problema. Salieron a la luz unos chats de un policía, de un oficial de policía que chateaba directamente con Guacho. Y claro, ahí Guacho amenaza ya que a todos los que transiten por la zona les va a matar. Pero esa información, si hubieran transmitido, yo creo que se podrían haber tomado muchas precauciones al respecto. Y si las entidades del Estado también tomaban la precaución necesaria, creo que era fundamental este hecho para efectos de tomar controles en esa zona. Pero se queda guardada la información. Muchísimos de los miembros de seguridad no lo conocen de Fuerzas Armadas, sino se queda entre contadas personas y entonces ingresan a la zona, sí, con el desconocimiento que te acabo de indicar. Y claro, suceden estos hechos como tal en el Ecuador, son trasladados, porque allá en esa zona yo tuve la oportunidad de al año visitar esa población de Mataje y hacer ese recorrido. Es fácil pasar de Ecuador a Colombia, porque creo que no hay ni 3 o 4 metros y ya estás en Colombia. Entonces les pasan a Colombia y de ahí les llevan ya hasta una población más adentro de Colombia, donde los mantienen en cautiverio. Por aproximadamente 18 días es la versión oficial. Nuestra versión es de menos tiempo. Menos. Sí, menos tiempo. ¿Por qué razón? Porque ahora ya hay muchos datos, muchos documentos incluso y versiones donde ya se indica que la muerte de ellos ocurre entre el 7 y el 8 de abril y no como oficialmente se mencionó que era el 2, a partir del 11 que empiezan a circular sus fotografías ya de asesinados. Hacia el 12 se pronuncia el gobierno, el expresidente Moreno, y el 13 oficialmente ya lo da por hecho. Pero desde el 11 al 13 que ya toma la posta el gobierno, ellos son asesinados antes. Hay ya chats donde menciona que los van a matar en esa fecha, hay declaraciones. Y luego hay ya unos documentos desclasificados como tal, donde ya se indica que el gobierno sabía que fueron asesinados y que lo que quisieron hacer es implantar o implementar, el término exacto que se pueda utilizarlo, es decir, lavar la imagen del gobierno para decir que estaban haciendo cosas cuando en realidad no estaban ni siquiera negociando este tema. Entonces, esto es complejo porque ahí hay mucha responsabilidad y solo hay una situación en la cual el gobierno lo único que se preocupó es de posicionar la imagen como gobierno para decir que negociaban para quedar bien ante la sociedad, ante la región, porque fue un caso que trascendió más allá de Ecuador. Llegó a todo el mundo. A todo el mundo. Sí. Y entonces, claro, el gobierno tenía que quedar bien. Y tú puedes ver ahí, porque ya son públicos la información que es liberado de Se desclasifica, actas, ¿no? Se desclasifica la información de las actas. Y ahí tú puedes ver que la mayor preocupación que ellos ni siquiera tratan el tema de secuestro, porque lo más elemental, y digo, me pongo en sus zapatos y digo, a ver, ¿cuál es el punto? Estamos con 3 periodistas secuestrados, la sociedad se ha levantado, nos están reclamando, ¿qué hacemos? Digo, la lógica, ¿no? Pero ni siquiera topan el tema, y lo único que hay es un pronunciamiento de que a los periodistas hay que darles un curso de capacitación para que mejoren su actividad en la zona. O sea, una total insensibilidad, desconexión con la realidad. Ni siquiera sé qué término ya utilizar con respecto a todos estos escenarios y todas estas, entre comillas, decisiones y diálogos que ellos mantienen. Más preocupados están en la imagen, preocupados en el curso, preocupados en otras cosas, pero nunca lo topan directamente de las acciones que ellos tienen que realizar, de negociar o no, para sacarlos con vida, como era el discurso oficial y público que lo hacían. Y si tú lo haces, o para mí eso es fundamental,
si tú hablas públicamente y dices voy a negociar, ¿cuáles son mis acciones? Negociar. Pero si yo públicamente digo voy a negociar y mis acciones que las hago es no negociar, se transforma en una mentira, en una falacia, donde le estoy solamente haciendo el juego para hacer otras cosas por debajo, ¿cierto? Entonces, sentirnos engañados, no solo como familiares, no solo como amigos, no solo como gremio periodístico comunicacional, sino como sociedad, creo que es lo que más indignó a todos sobre este caso. Y por otro lado también, escuchar unas declaraciones, porque esto hasta lo publicaron. Lo Todo dijo, queda en internet, todo sí, queda. no, y está publicado en los medios cuando dice es nuestra falta de experiencia. Por Dios, un presidente que me venga a decir que por falta de experiencia tiene que mi hermano derramar su sangre y ya no estar en este mundo. O sea, para mí no es justificación como tal, porque tenía muchísimos elementos, porque en la mesa de crisis, en el comité de crisis, yo planteé traer hasta negociadores internacionales, a lo cual se opusieron. ¿Por qué? Bueno, luego vamos ya descubriendo el por qué. Y hay un montón de cositas que también te quiero Claro, preguntar, claro. porque quería que Pero- tú pongas el contexto, porque sí, Pero ¿sabes? ese es todo el contexto que se vive. Te he dado una especie de resumen, creo que en poco tiempo, porque hay muchas particularidades, pero eso es lo que te traslada a unos escenarios que son nefastos para todo, no solo para este caso, sino que acuérdate que la impunidad que se genera en este caso genera también impunidad en muchos otros casos posteriores que se han dado, no solo con periodistas, sino con todos, y con violaciones a derechos humanos, porque dicen, bueno, fueron a la frontera, ya murieron, ahora ¿qué reclaman? Porque muchas veces la gente Oye, y hay cosas que habla tú ves los comentarios por y, su- y yo ves no, eso. no quiero utilizar la palabra ignorancia para que no se me... A veces la gente lo toma de otra manera, ¿no? Pero quiero utilizarla por su falta de conocimiento. Entonces habla, ¿no es cierto? Habla y dice, no, pues ya murieron. Además ellos iban a buscar la noticia. Pero si la noticia, todos los medios estaban ahí. Y no es una noticia para figurar, es una noticia para transmitir, para informar. Eso es lo que hay que ir educando y creo que hay muchas enseñanzas, digo yo. Mira que mi hermano es el que fue asesinado en la frontera, pero yo he tratado de asumir todas esas enseñanzas para trasladarlas a la sociedad, que creo que es lo más importante. ¿Y no crees que también en estos comentarios que hay, porque ya habían las redes sociales, todos estaban en su boom las redes sociales, pero también es falta de empatía, ¿no? Sí, yo creo que la sociedad justamente es la característica de toda sociedad. Mm. Gente que puede ser empática, gente que no puede ser empática, gente que traslada estas circunstancias duras y difíciles a ideologías políticas, alineamientos políticos, gente que traslada también con una desplicencia muy, muy tenaz, porque yo no quiero justificar a nadie, pero sí pienso que mucha gente también habla porque no le ha tocado de vivir de cerca estas causas, estas escenas. De hecho, yo puedo contar, yo era una persona que todos los días leía mi prensa escrita, cuando había prensa escrita en Quito. Entonces, Cuando había, ahora ya no hay. Entonces leía, veía las noticias y entonces a veces uno como sociedad piensa que el periodismo es eso. Es la persona que escribe y saca el periódico o la persona que da la noticia en un medio televisivo. Pero el periodismo es mucho más allá. Es más profundo, es investigación, es jugarse la vida muchas veces con todas estas problemáticas. Y entonces uno puede leer, sí, una persona fue secuestrada. ¿Y qué asumes? Ah, sí, qué pena, fue secuestrada. Y cambios de hoja. Y cambias de hoja. Y una persona fue asesinada. Ay, qué pena, fue asesinada. Hay casos de pronto un niño fue torturado. Uy, qué pena. Te da más pena y cambias de hoja. ¿A qué quiero llegar? ¿Cuál es el mensaje? Que como no lo vivimos, no lo interiorizamos y no damos nuestra realidad en el sentir que estamos viviendo. Y claro, cuando ya te das cuenta, y pongo otro ejemplo, cuando apareció ya este boom del cáncer,
y oías, una persona murió de cáncer, y dices, murió allá. Pero los círculos se van acercando. Y de pronto dices, un amigo murió con cáncer. Uy, qué pena. Y a la vuelta de la esquina dices, un familiar cercano murió con cáncer. Y entonces ya comienzas Cambia. ya Claro, cambia tu cambia tu actitud, perspectiva ¿no? también. Claro. Esto es más o menos similar a esto. Entonces dices, sí, un periodista se ha desmetido por donde no le llamaron. Claro, o sea, podemos Y hablar. veías comentarios Pero cuando así. a ti te toca vivir un secuestro de un familiar y luego un asesinato de un familiar, creo que tu forma de ver la vida cambia. Pero ojo, cambia si es que tú quieres cambiarla. Porque tienes dos opciones, yo siempre lo he dicho. La una es sentarte en una esquina y pasar llorando toda la vida, lamentándote, cerrar filas y seguir adelante. Y la otra es la más difícil, la que yo tomé. Levantar la voz, luchar por una verdad, por una justicia, y que no quede solamente ahí, sino que se reproduzca en una sociedad donde lamentablemente estos hechos se han ido aumentando, han ido empeorando la situación, pero necesitamos de voces que trabajen en función de esas circunstancias para que no vuelvan a suceder. Y es el camino más difícil, más duro, más tortuoso, porque te toca sacrificar trabajo, relaciones familiares, relaciones personales, economía, etcétera, etcétera. Pero si tu convicción es fuerte, es parte de lo que vuelvo yo al inicio, parte de la pasión, de la convicción, del cambio de vida, de la razón de vivir de un ser humano cuando estás defendiendo una causa noble en nuestro mundo. Ricardo, tenemos un montón de cosas para preguntarte, Dos pero... podcasts para Ricardo. Claro, nos va a faltar tiempo. Desde ya vemos que nos va a faltar tiempo. Pero antes de eso, no se despeguen, estimados amigos, a toda nuestra gran audiencia. Ya volvemos, vamos a una breve pausa. ¿Buscas un corte de calidad y un servicio excepcional? Entonces visita Barbería Pazimiño. Estamos ubicados en la esquina de las calles Lérida y Pontevedra. No pierdas tiempo. Agenda tu cita hoy mismo. Comunícate al 0983 46 21 20. Esperamos con un ambiente único, atención personalizada y el mejor estilo. Barbería Pazimiño, donde tu estilo es nuestra pasión. Y regresamos a este podcast online Ignorantes de la Vida y estamos con Ricardo Rivas. El tema de hoy, estamos haciendo memoria histórica por Paul Javier y Efraín. Esa memoria que nos falta a todos los ecuatorianos y en el mundo, creo yo. Así es. Panfer, dele. Por supuesto que sí. Nos quedamos nos diste el contexto que en estos casos que son muy delicados es siempre importante el contexto, porque sin contexto cualquier cosa se puede tergiversar. Ahora nos quedamos en que te llamaban, que estaban ya la novia, estabas tu mamá en el tema del ECU, tú llegabas y la familia de y la familia de los Efraín demás, por supuesto. Y también quiero preguntarte sobre el tema de los demás compañeros. ¿Cómo reaccionó el Estado? Bueno, el Estado no sabía qué hacer. Pero ustedes lo sentían. Pero por supuesto. Ignorantes de la vida. El Estado. O sea, ahí sí tomo la palabra. Pero ahí se llega en el sentido despectivo. No, ignorantes de la vida. No, yo digo sí, o sea, ignorancia completa en el buen sentido porque no tenía un conocimiento adecuado. Vamos, la justificación no es que nuestro país era una isla de paz. Mentira. Eso es un eslogan que nos vendieron políticamente. Ecuador no era un país de paz. Ya se estaba cocinando por debajo muchas cosas que ahora vemos como consecuencias de las faltas de control y la falta de inoperancia, mejor dicho, total que se generó para ahora tener esas consecuencias de lo que vivimos. O sea, es un proceso que se Correcto. inicia varios años atrás. Incluso antes del 18, mucho más atrás, que se inicia y que lamentablemente con la falta de control, con la falta, incluso con los temas de corrupción que estaban tapados ahí, que todo el mundo conocía pero estaban callados, con temas de tráfico de armas, de municiones, narcotráfico, etcétera, etcétera, pues esto no era una isla de paz. Lo que pasa es que era una olla de presión que tuvo que reventar por algún lado. Y el punto de inflexión es justamente el 2018 con el tema de mi hermano, porque al suceder esto y todo el mundo regresar a ver
a este escenario lamentable es que comienza a darse cuenta, porque si tú ves cronológicamente que eso está publicado, comienzan a topar, por ejemplo, o confiscar mercancía que estaba en un avión de las Fuerzas Armadas, a un militar que pasó por la frontera de la Amazonía con un camión que fue confiscado. Encuentra gente de la policía custodiando armas y municiones que iban a la frontera norte. Entonces comienzan a aparecer muchas situaciones y comienzan es como el agua, cuando comienza a hervir. A hervir. O el argot popular que dice como cuando se pelean los compadres y empiezan a sacar todas las cosas. Claro, y comienza a salir y entonces te das cuenta de todo lo que va pasando. Y claro, esa no es la justificación de un Estado de que es nuestra isla de paz. Entonces, a ver, no somos isla, no somos un país de paz. Antes no había pasado eso, entonces no sabíamos. Y entonces, ¿para qué planificamos? ¿Para qué existe un Estado, una planificación en los diferentes temas? Seguridad, control, narcotráfico, etcétera, etcétera. Si no tenemos una capacidad de las más altas autoridades, y esto lo he dicho en algunas ocasiones, las más altas autoridades de nuestro país son las más responsables de todas las acciones que ejerce un país como tal en cualquier época. Uh-huh. Por eso es importante que cuando un presidente llega o un gobierno llega, ¿quién es el corresponsable? El que les nomina a sus ministros, a sus viceministros, a los secretarios. Es el presidente. Uh-huh. Y entonces, si yo pongo ahí a gente, porque es mi amigo, porque es mi compadre, por ideología política, por compromisos de haber llegado, pues estoy siendo corresponsable de estos hechos porque no son la gente más capacitada que llega a los altos puestos a tomar decisiones. Y entonces no me puede decir un Estado que yo comienzo a sentir que no tenía ni idea para dónde caminaba, esa intranquilidad y decirme, ¿sabe qué? Estamos en la falta de experiencia o estamos viendo qué hacer. No, por favor. Si no teníamos experiencia, tenemos que inmediatamente virar, pedir ayuda, y traer gente que tiene experiencia. Claro, vino gente de Colombia, por supuesto que vino gente de Colombia. ¿Pero a qué vino? Gente de Colombia vino a hacer operativos desde Ecuador hacia Colombia. ¿Y cuál era la finalidad? Que nadie salga con vida, como nadie salió con vida. Y ahí, Ricardo, yo le voy a transfigurar el tema del Estado porque usted decía en su alocución que la empatía, que hasta que no nos pasa, no nos ponemos de ese lado de la vereda, ¿no? Uh-huh. Un poco mi interpretación. ¿A la prensa le pasó eso? Es decir, hasta que no fue alguien de su gremio, hasta que no fue alguien de su entorno, ¿no era empática? Le pregunto porque usted me dice en estos momentos que a partir de los hechos del 2018 se destapó. La prensa hizo su trabajo. ¿Faltó antes en el 2018? ¿Qué opina, Ricardo? Bueno, yo hasta el 2018 creo que existen 3 momentos claves en nuestra sociedad donde se agrupa en un solo cuerpo. El primer recuerdo que tengo es con Sixto Durán Ballén, Ni un paso atrás. La guerra del Cenepa. Guerra del Cenepa, claro. 95. Donde todo el pueblo ecuatoriano estuvo con un solo objetivo. Un segundo momento en el 2016, en el terremoto. Nos unimos Manabí, todos, ¿no? Que todos nos unimos para ayudar a nuestros hermanos como una sola fuerza. En Manabí. 2 años después, 2018, secuestro y asesinato de Paul Efraín y Javier. ¿Por qué digo esto? Porque hubo manifestaciones en todo lado de gente que de periodistas, por supuesto, de amigos, familiares, pero también de gente que no tenía nada que ver con el periodismo, más allá que es parte de la sociedad. Hubo manifestaciones, hubo marchas, hubo un montón de cosas y el otro día yo estaba documentando, no he terminado todavía, hasta escuelas, niños, colegios, 3, 4 facultades de comunicación en todo el país. Y yo aquí, por ejemplo, tengo una anécdota. Fui a Colombia, porque en nuestro caso tiene que ver con Ecuador y Colombia. Y en uno de los viajes que tuve, que estaba almorzando en un restaurante, y terminé de almorzar, y yo salía, y una pareja me abordó, y yo me asusté. Como todavía estaba medio tenso todo el tema, me asusté. Y la señora se acercó a abrazarme,
llorando y me dijo, ¿sabe qué? Perdónenme. No, perdónenos. Y yo no sabía cómo reaccionar. Y le digo, ¿de qué? Me dice, la muerte de su hermano es por la inconsciencia y las consecuencias de nuestro país. Y yo lo llevo tan grabado porque una señora que no sé ni quién era, hasta el momento, se acercó a abrazarme pidiéndome perdón desde el pueblo colombiano hacia lo que pasó de mi hermano, por un hecho que ellos lo habían vivido ya 50 y hoy tal vez 60 años. Claro. Entonces imagínate esto, y te puedo contar un montón de anécdotas en otros países donde he llegado y donde esto trascendió. Entonces, fue un momento de unificación, de buscar algo, de buscar un objetivo. Lamentablemente, nuestro pueblo se olvida fácilmente las cosas o lo baja, porque en nuestro país sí es tremendo, ¿no? Es como una montaña rusa donde un día sucede una cosa y el otro día otra cosa y todos los días suceden y se va perdiendo los escenarios. Pero lamentablemente este comodismo, tal vez esta falta, no diría que falta de empatía, pero sí normalizar las cosas nos lleva a la impunidad también. Pero el tiempo pesa, Juanfer. Eso te iba a decir y recalcando este tema, siempre es necesario que alguien esté, pero recordando. Y he hecho a la memoria, por ejemplo, el tema de los hermanos Restrepo, por ejemplo. Claro. Que estaba el papá, yo veía, como ciudadano salía a la Plaza Grande, nadie me lo contó, yo vi cómo en sus épocas, cuando aún vivía el señor, sabía estar con pancartas al frente del Palacio de Gobierno, por ejemplo. Por supuesto. Pedro, yo tuve solo una ocasión donde compartí un escenario con Pedro, que es la única vez que pude conversar con él y conocerle, a una persona que respeto mucho, inclusive ahora que ya no está aquí con nosotros. Y claro, yo recibí también muestras de mucho respaldo de María Fernanda, de su hija. Y claro, o sea, yo también crecí con ese tema. ¿Cuántos años de una lucha? De los que no tienen voz. Yo ahora sí lo puedo entender, porque soy parte de, pero lamentablemente el ser humano, mientras no lo pase, no lo viva, no lo siente, no dimensiona lo que hay detrás de estas circunstancias. Y para eso es nuestra lucha, para que no se vuelvan a repetir las cosas, para que la sociedad no tenga que sentirla, no tenga que vivir lo que nos ha tocado vivir a ciertas familias en nuestro país por estas causas. Y a veces en esa lucha eres incomprendido, eres vituperiado, lo que sea, no importa. Pero tu lucha no tiene el afán de protagonismo ni caer bien a todo el mundo. Tu lucha va mucho más allá, mucho más profunda, para que deje un legado realmente de lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer. Ricardo, dentro de esa lucha hay dos aristas que tenemos que abordarlas sí o sí en el programa, que es la primera arista es la reparación y la otra arista es la impunidad. Por ejemplo, la que tú mencionabas al inicio. Y dentro del contexto de los derechos humanos, aquí tenemos con un gran abogado que nos asesoró para la entrevista. No diremos. Por lo que nos llega. Claro. Y socio también. Gracias. El tema de reparación. ¿Qué es la reparación, por ejemplo? ¿Qué es lo que ustedes, y no lo hablo solo como, no, tú eres como el representante de los tres periodistas, de las tres familias, ¿qué piden? Mira, yo creo que lo más importante es la memoria. ¿Ya? Y creo que eso, cuando lo entendamos bien, que es la memoria, es totalmente diferente. Sí, es cierto que la reparación tiene muchos aspectos, muchas aristas. Y dentro de ellas la que más genera comezón, por decirlo de esta manera, es la parte económica. Sí. Pero vamos, las luchas tienen que hacerse. Las reparaciones también. Y las reparaciones en función de una memoria. Y yo como parte de la reparación, yo sí sé lo que quiero, por ejemplo, para este caso. ¿Qué? Y yo quiero es que trascienda esa memoria, que quede ahí grabada en la sociedad lo que lamentablemente sucedió en un año 2018. Y tenemos que sacarle una enseñanza a eso para que en posteriores o en futuro no podamos volver a caer en lo mismo. Acciones como tal. Y yo, por ejemplo, quiero agradecer
que ahí hay un municipio que en el año 2018 nos acompañó en varios frentes que se sentía el apoyo. Hoy hay un bulevar, por ejemplo, con Que los la tres gente nombres. no sabe, ¿no? Sí, Es que no sabe, sorprendente le porque ve. dicen, se bajaron la tribuna de los Shiris y pusieron ¿cómo es? 3 columnas. Tres columnas, así. dice, con 3 nombres, ¿quién será? Eso es parte de la memoria. Claro. Pero, pero hay que complementarle con otras cosas, ¿no es cierto? Y claro, hay que buscar recursos, porque el recurso económico, esto no es que cae del cielo, sino que hay que buscar financiamiento para ir adecuando y que se conozca. Un museo, como yo siempre lo he planteado, pero un museo no que hable, o sea, va a hablar este caso, pero un museo mucho más amplio, que trascienda, que eduque. Hay que sacar estas cosas positivas de un lamentable hecho. Y que Ricardo, es la educación a la sociedad. Yo diría algo más de ahí porque a veces esto se malinterpreta, malinterpreta con el tema político. Sí, No así importa, es. no importa el partido, no importa el gobierno, no importa absolutamente nada, sino que haya memoria. Exacto. O sea, vamos, si de un lado recibes cosas para que esa memoria crezca en una sociedad, gracias. Si del otro lado, gracias. No quiere decir que eres militante, porque al fin y al cabo no es pecado ser militante de una ideología política, de cualquiera que tú decidas. Oye, hoy por hoy eso está, pero Ahora de una es, manera ahora es bien satanizada. marcado, es satanizado. Pero, ojo, no vamos a dejar de ser defensores de derechos humanos, porque nuestra causa va más allá de una política. Tú tienes una causa que te trasladó a estos escenarios, y lo que tú tienes que hacer es justamente a través de esa memoria sacar una verdad. Y esa verdad te tiene que llegar a una justicia que muchas veces ha sido negada en nuestro país, no solo en nuestro caso, sino en muchísimos casos, pero una justicia que tiene que ser efectiva. Y vamos, podemos dejar este mundo, pero podemos dejar este mundo luchando, peleando, Claro. porque no es dable dejar este mundo sin no haber hecho nada. Y ahí cada uno puede poner su granito de arena. Pero O sea, por supuesto. Por ejemplo, ahí el Juanfer ya puede a sus alumnos secundarios contarles un poquito y hacer memoria. Claro. Claro. Sí, es sí. más, yo mismo me voy a autoinvitar a las clases tuyas si quieres que hablemos de este tema. Ahí está. Claro. ¿Me entiendes? Y creo que es importante. Claro, sí, sí, una visualizar una charla que no solo tiene que ver, porque a veces dicen, no, va a hablar de este caso. No solo es de este caso, este caso solo es el enlace para algo mucho más grande, que es lo que estamos hablando hoy. Por Mira, yo he supuesto. tenido, Juanfer, y esto te cuento como anécdota, he tenido la oportunidad de compartir con Ricardo. Y a Ricardo lo ves en varios casos. Sí. Es decir, a Ricardo lo ves haciendo memoria en general de derechos humanos, con más fuerza en el caso de otros periodistas, pero él se involucra. Y eso yo admiro de Ricardo, déjeme decirle. Así No, que sí. ahí está el mensaje, Juan. Y ahora, esto pasó el 26 de marzo de 2018. Estamos a pocos meses de ya cumplir 8 años. Así es, en marzo del 2000. 18. No, No, 26. Del 26 ya serían 8 No años. es profesor de 8 años. matemáticas. Claro, Ah, es que ya, baje, no, ahorita me doy cuenta. Ni de historia. Pero hoy estamos 7 años, estamos por cumplir ya los 8. ¿Cómo está el caso hoy por hoy actual? Bueno, el caso está detenido, lo ha estado detenido desde hace unos ¿Quién? 3 años por parte de Fiscalía del Ecuador. No hay un avance significativo más allá de pedir recopilación de datos o expedientes o cosas de ese estilo. No hay una predisposición, diría yo, hacia avanzar, hacia investigar. Yo sí veo que hay aristas de investigación, si realmente la Fiscalía quisiera hacerlo, si hay elementos como para investigar más profundamente, abrir otras aristas, pero no, o sea, todo está ahí, está silenciado, está callado, calmado, y esto es lo lamentable, porque esto nos genera, es parte ya de la impunidad, más de 3, 4 años, y eso por ser generoso, digo 3, 4 años, y lo que se realmente, creo que hemos hecho nosotros una estadística de todos los impulsos que se han hecho, los pedidos que se han realizado en Fiscalía, creo que, si no me equivoco, entre el 70-80% está pedidos de las familias. Es decir, que la Fiscalía ni siquiera tuvo la iniciativa de investigar, averiguar, hacer algo más allá de, incluso, lamentablemente todavía no, seguimos en etapa de indagación, ojo, que 8 años, que eso ya es... Se sigue recopilando. No, es que la ley te información, da 2 y máximo 3, y estamos 8. Ya. Entonces,
ojalá algún rato se abra ese expediente para que la gente pueda acceder y ver incluso la clase de preguntas que hace la fiscalía en las audiencias, no, perdón, las audiencias, en la toma de versiones que se realizan con determinadas personas que estuvieron involucradas en este caso. Entonces, te das cuenta de la carencia, de la falta de querer hacerlo, de llegar a una verdad, ¿no? Muy distinto de otros casos. Y al punto que ni siquiera las investigaciones periodísticas han querido hacerles parte de la investigación como tal. Es decir, el periodismo ha investigado más profundamente y gracias al periodismo sabemos y hemos construido casi, yo me atrevería a decir casi el 85, y si no es un poquito más, de lo que sucedió en el caso. Todavía faltan unas 2, 3 cositas por ahí que yo sigo investigando, que todavía me generan un poco de ruido, pero ya tenemos toda la línea. Pero si tú vas a la fiscalía y ves los archivos, no tienes la línea conductor de nada y no tienes una hipótesis del caso realmente, y es lo lamentable, ¿no? Y hoy por hoy, claro, tú eres hermano, toda esa cuestión, pero ¿y cómo están las otras familias? Porque también están en esto, ¿no? Y, Javier, Paul y sí, Efraín, la familia de ellos. bueno, yo te digo que esta es una lucha personal. Esta es una lucha que yo he liderado, que yo he investigado y que yo la he realizado. No he hablado, o sea, a pesar de que cuando hay cosas muy importantes nos vemos para tal vez alguna audiencia, o a veces ya ni en audiencias, cada uno decide cómo lucha. Por ejemplo, Galo, él se ha dedicado a hacer deporte y ciclismo y lleva su bandera de lucha, nos faltan 3. Es una forma Siempre está marcado el nos faltan 3. Sí, es una forma también de evidenciar a su estilo, a su manera de una lucha en cuanto a esa causa, ¿no? Pero más allá de eso, yo no quisiera tampoco pronunciarme sobre cada uno, pero sí lo que podría decir ya en términos generales es que cada persona que pasa una causa decide cómo luchar. Y muchas veces estas luchas son en forma distinta. Cada uno lleva su batalla, ¿no? Libra su batalla, unos libramos más fuerte, más confrontativos, O más directos, visible, tal vez, ¿no? más visible porque Claro. vas y hablas con uno, con otro, mueves, y otros tal vez lo manejan de otra forma su lucha, ¿no? Y es por eso que cuando decía Diego que me he involucrado en otros casos, aunque sea para sentarme así, hablar y decirle, mira, ten mi apoyo, esto sucede, tendrías que hacer esto, etcétera, etcétera, cosas de esos tips, como los denominamos, como para también se sienta respaldado, creo que es fundamental, porque cuando uno pasa estas cosas, no sabe qué hacer. Y ahora, ¿a quién le creo? Porque tienes un montón de gente que te dice, haz esto, haz este otro, no hagas esto, etcétera. Aparecen abogados de todo tipo. No. Te bombardean, No siempre va a porque haber. esté contra los abogados, ¿no? Pero sí aparecen No, un pero montón hasta de por si abogados de acaso. todo tipo, entonces uno no sabe. Y claro, uno que ya ha pasado y está más frío, Ujú. Aplomado también, ¿no? aplomado, entonces de pronto dice, oye, no, yo creo que tú tienes que seguir por acá, haz esto, haz este otro. Y claro, cada uno decide, recibe el consejo, pero cada uno decide al final qué es lo que hace con su causa, ¿no? Pero creo que por lo menos me siento útil apoyando a gente y direccionándole lo que algo a mí me hubiera gustado que me pase cuando sucedió. Una mano que no te ayude. conocíamos. Claro, y si yo no lo tuve, pues ahora yo sí siempre me ofrezco a seguir con las diferentes causas en este sentido, ¿no? Ricardo, dentro de un segmento que nosotros tenemos en el programa, ¿Cómo que es pasa el tiempo? que pues, yo, tío, pues, ya le fui marcando ya. El tema es algo muy importante. Tenemos el segmento del stalkeo. O sea, nuestro equipo, soy yo el que hace el segmento del stalkeo. Equipo corto pero cariñoso. Claro, Entonces de él tengo que cuidarme. Claro, sí, saco mi Está lado bien, tóxico está bien. y acá. Está bien. La producción te va a poner unas fotos acá en pantalla Ok. y tú nos vas comentando sobre el tema de las fotos, ¿no? Ya, Vamos, sí. mi estimada producción. Vamos con la primera, a ver. Ese es un plantón de los que hacíamos ahí en la Plaza Grande, en Carondelet. Si mal no lo recuerdo, eso ya es al año por los globitos blancos que están ahí. Y bueno, acuérdense que empezamos haciendo vigilias todos los días
Con velitas, todo primer eso, mes, se me acuerdo. hasta el primer mes. Y luego comenzamos a hacer vigilias una vez al mes, luego una vez al año. Y bueno, este último año no lo hicimos, pero siempre hacemos una actividad diferente como para mantener en la memoria esta situación. ¿Cómo va el tema de la memoria? Supe que hicieron obras de teatro, el tema de los libros, evidentemente. ¿Cómo va ese tema? Sí, hay dos libros, no, sí, dos libros, algunos artículos sobre el caso. Hay una obra de teatro que se hizo, se llama Libres, dura 45 minutos, gracias a la ayuda de gente que está ahí comprometida, que sigue con este tema. Hay un documental que dura 1 hora 10, me parece, minutos, que también dos chicas de Cuenca lo hicieron y que nosotros lo ponemos. Hoy les cuento, estoy haciendo un producto audiovisual de 10 minutos, también Bien. del caso más específicamente de mi hermano, que a esta semana espero, Dios permita que ya lo terminemos. Y bueno, y entonces sí hemos hecho algunas cosas, hemos hecho marchas, hemos hecho exposiciones fotográficas con los trabajos de mi hermano a nivel nacional en muchas universidades, en Cuenca, en Guayaquil, en Machala, estuvimos en Manabí, en la provincia de Manabí, en Pichincha, Cuenca, y también en Washington. Lo hicimos en Washington y en Nueva York. ¿Cómo lo ha tomado, por ejemplo, la prensa internacional? ¿Les invitan? ¿Hay estas comunidades o aún se acuerdan? Porque ya han pasado. Bueno, Mira todo el tiempo que ha pasado. sí se acuerdan, pero claro, ya no es noticia, ¿no Claro. es cierto? Pero Suena crudo, pero ya no vende. sí, por sí, ejemplo. claro, esa es la verdad, ya no es noticia, ya no vende, pero ahí siempre se acercan, se solidarizan, te reconocen, caminamos y sobre todo, gracias a Dios, te abren las puertas. Cuando hay algún proyecto, entonces le digo, ¿sabes qué? Hagamos esto, hay oportunidad. Claro, ven, te contactan, te ayudan. Sí hay esa parte, ¿no? Que es fundamental en este sentido. Entonces estamos haciendo algunas cosas. Para el próximo año queremos hacer algunos proyectos que están ahí en carpeta, buscando el financiamiento para poder hacerlas siempre en función de la sociedad. Que dejar algo que... Sin que buscar sea el positivo. interés personal. Mira, cuando te dedicas a una lucha de derechos humanos, sobre todo, yo creo que tiene que menguar el interés personal, porque tiene que prevalecer. Y debes tener la suficiente madurez también como para darte cuenta hasta dónde puedes llegar. Y creo que en el fondo lo que buscas es trascender en el sentido de tu causa. O sea, no como persona, sino como causa, como memoria. Y creo que eso te va a dar paz. Y esa Ya. paz es lo que muchos seres humanos necesitamos para vivir. Y entras en un escenario diferente, que ahí sí le voy a pedir yo a producción que me dé otra hora de otro podcast. Por supuesto. No, por supuesto, ya está grabado, ya estás comprometido. Podemos hablar sobre estos temas que son mucho más profundos, que tocan más la realidad del ser humano Claro. y que trascienden y que creo que necesitamos escucharlo. Y ya que nos ha dado pie Ricardo, antes de poner la otra foto, las puertas de Post Online Por supuesto. están abiertas. Sí, Muchas por gracias, supuesto. muy amable. Para Ricardo Rivas, para los colectivos de derechos humanos, están abiertas porque creo que esa es nuestra contribución también desde la comunicación, ya más de redes, porque si hablamos ya de periodismo es otro ejercicio y será Así tema de es. otra podcast. Vamos con otra foto, Juan. Vamos con la siguiente foto. Esa foto es, si no recuerdo, eso debe ser en Mataje. No sé si es en Mataje o en Cali. No. Por las camisetas. Por las camisetas, no, pero yo creo que es en Mataje al año que entramos allá por el pantalón que llevo. Sí, me acuerdo. Creo que es cuando entramos a Mataje, yo organicé justamente la entrada a Mataje al año. Bueno, hay toda una serie de anécdotas ahí. Cómo le pusimos a correr al ejército ecuatoriano cuando entramos, porque nadie sabía, por el tema de peligrosidad y de seguridad. Entonces nadie sabía que íbamos, o sea, que íbamos primero, y cuando ya nos vieron en San Lorenzo, ese rato hicimos el contacto y decidimos ir a Mataje. Y claro, le pusimos patas arriba al ejército ecuatoriano, al comandante de la zona, y fue tremendo ese operativo que se realizó, y logramos entrar
conversar con la gente ya. ¿Pero en qué caminamos. aspecto? ¿No les dejaban entrar o les estaban cuidando? Todavía era medio peligroso Mm. el tema, por un lado. Por otro lado, eras fácilmente reconocible en Claro. esas zonas. Casa. Y también la población no les quiere mucho a los periodistas a raíz de los hechos. ¿Por qué? Porque salió a luz todo lo que ellos hacían para poder sobrevivir en esas zonas, que es la parte económica. Y conflictivo además, ¿no? Por supuesto, Claro. entonces ellos lo veían porque vino la gente, vinieron los periodistas, ya no tenemos el ingreso que teníamos. Que si tú lo ves por un lado, ahí se refleja el abandono estatal. Claro. El abandono estatal a nivel de educación, de salud, de economía, que es lamentable. ¿Por qué? Porque la pregunta no es por qué existe abandono estatal, sino por qué a las autoridades no quieren invertir en esas zonas. O sea, Te pones a a veces hay pensar que- el por qué, ¿no? a veces hay que pensar mal. Y entonces a muchas autoridades tal vez no les conviene, no hablo de este gobierno, no hablo de los anteriores, hablo en general. ¿A quién no le conviene que exista un desarrollo en esas zonas para que sus negocios ilícitos sigan operando? ¿No es cierto? Así es. Claro. Vamos con la última, Juanfer. Vamos, producción. Ahí va. Paul, esa sí es en las marchas, me parece que teníamos la foto de Paul. Bueno, yo he aprendido a conocerle a Paul hasta después del asesinato. Te digo porque a una persona no se le llega a conocer, y estoy hablando de mi hermano, en su real dimensión. Y es increíble ver cómo a raíz de su asesinato yo he aprendido muchas cosas de él. Y ese es parte del legado de un ser humano. Oye, Ricardo, y el tema de esta foto era por algo que es muy importante, que es el tema del duelo. Sí, justamente a eso Vea, quería estamos ya conectándonos, ya. enlazarle, porque tú aprendes, vamos, el duelo yo creo que es importantísimo en las personas, Claro. pero habemos personas que vivimos un permanente duelo. Ujú. ¿Por qué? Porque el hecho de hacer muchas cosas, yo cuando hago una marcha, cuando salgo a hablar del caso, cuando hago una acción, es mi forma de vivir el duelo. De lo de mi Tolerar hermano. ese tiempo, ¿no? El lapso de tiempo. Sí, pero vamos, como siempre digo, hay que trascender. Es mi forma. De pronto otras personas lo viven de diferente manera, necesitan muchas otras cosas, no lo sé. Pero como te digo, yo a través de esto he aprendido Yo tenía una señora caramelera ahí en la Plaza Grande, que un día se acercó mientras estábamos en las marchas, en los plantones, y acariciaba la foto de mi hermano. Y todo el mundo creía que era familia y yo creía que era amiga. Y cuando me animé a conversar con ella, yo le decía, señora, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo es? Me decía, le voy a contar, ¿usted qué es? Le digo, soy el hermano. Me dijo, le voy a contar lo que su hermano hizo conmigo. Yo tengo un puesto de caramelos en la Plaza Grande. Y todas las veces que él venía a hacer la cobertura, pasaba y me decía, vecina o madrina, usted no tiene que estar, ya tiene su edad, ya tenía más de 85 Sí, años. imagínese. Decía, no tiene que estar usted trabajando, ¿tiene hijos? Sí. Y dice, siempre pasaba y me compraba caramelos, siempre. Hasta que un día se acercó y me dijo, ¿sabe qué? ¿Usted tiene hijos? ¿De qué edades? Sí. Deme el currículum de su hijo. Le conseguí trabajo, para que usted ya no trabaje. Entonces, tú te das cuenta. ¿Y quién era? No tenía ni idea. Entonces, tú te das cuenta cómo tú aprendes a conocer a esas personas que muchas veces hacen acciones en vida, pero que lo hacen calladito, que eso es lo más importante. Y lo aprendes a conocer cuando lamentablemente ya no están aquí. ¿Cómo no voy a relevar esa circunstancia para seguir con motivo de mi Pero te da vida? fuerza, ¿no? Por supuesto, seguir trascendiendo, ¿no? Y eso es parte, como yo te decía, Mm. del duelo que yo vivo Que tú lo vives. día a día con las acciones de mi hermano. Listo. Muy bien. El tiempo, créanme. Solo cerremos, Juan. Claro, Porque sí, el sí. tiempo nos queda corto, las puertas del espacio están abiertas. ¿Qué le dirías a la sociedad como para cerrar 7 años después de los hechos? Bueno, primero,
un gracias eterno, porque en su momento sentí el respaldo de muchas personas que no las conocía y no las conozco, pero sentí ese respaldo y gracias porque eso nos ha dado siempre la fuerza para seguir adelante. Y luego, pues que sigamos en esta lucha de derechos humanos, sigamos en esta lucha de causas. En el 2018 fue mi hermano, fue Paul, Efraín y Javier. Lamentablemente, después de eso han existido más personas y tenemos que ser más empáticos, más sensibles a la realidad y no normalizar estas circunstancias tan nefastas que a algunos hogares en nuestro Ecuador nos toca vivir. Y creo que la lucha, el levantar esa voz, levantar las acciones, sentir ese respaldo, es lo que nos anima a seguir adelante, no para nosotros, sino para una sociedad más justa, una sociedad digna, porque la dignidad no se implora, no se ruega. No se negocia. No se negocia, Claro. La dignidad se vive y es un derecho que tenemos. Listo, nos quedamos con esas palabras. Lindo podcast, ¿ah? Lindo podcast, Linda lindo. entrevista, me encantó. Ricardo, un gusto Bueno, conocerles. conocerte y gracias por aceptar la entrevista y todo. No sé si tú tengas redes sociales donde tú postees todas estas cosas. Sí, claro, me tocó abrir, porque soy... Toca. Si no te Sí, quedas así atrás. que estoy como en X como Ricardo Rivas BR y en Instagram Ricardo Rivas Bravo. Ricardo Rivas Bravo. Sí, y en Facebook también lo mismo, Ricardo Rivas Bravo. Y ahí estamos, posteo cosas, algunas, no muchas, por tema de seguridad también. Claro. Pero en estos casos, estas cosas sí las posteo, las replico, porque la gente tiene que verlas, vivirlas, recordarlas, tener memoria de lo que hablamos ahora. Quiero agradecerte de forma particular, Ricardo, haber venido acá. Esta es tu casa. Cualquier cuestión, así sea un video chiquito, hacemos para Claro, no hay problema. la memoria, Ricardo. Así que esta es tu casa. Muchísimas Martín, gracias, un gusto saludarles a todos, a ustedes y a Muchas toda gracias, la Ricardo. comunidad. Amigos, amigas, esto ha sido un programa más aquí en Ignorantes de la Vida. No se olviden, déjenos un like, un comentario, suscríbanse para saber que están ahí y que nos observan. Chao, chao. Nos vemos. ¿Buscas un corte de calidad y un servicio excepcional? Entonces visita Barbería Pazimiño. Estamos ubicados en la esquina de las calles Lérida y Pontevedra. No pierdas tiempo. Agenda tu cita hoy mismo. Comunícate al 0983 46 21 20. Esperamos con un ambiente único, atención personalizada y el mejor estilo. Barbería Pazimiño, donde tu estilo es nuestra pasión.